queridos hijos, ¿y nosotros quién decimos que es Jesús? Nosotros. No sea que incluso teóricamente e intelectualmente asimilemos a Jesús con uno de estos personajes grandes que ha existido en la historia, pero uno más. ¿Quién decimos que es Jesús? La pregunta en primer lugar es a la teoría. ¿De verdad para nosotros Jesús es el que tenía que venir? Ya no tenemos que esperar a otro. ¿De verdad Jesús es nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestra meta? ¿De verdad para nosotros Jesús es Dios o no? El segundo nivel de preguntas es en la práctica. En la práctica pongo a Jesucristo como pivote, como eje de todo mi actuar o no. Y por desgracia, es parte de nuestro pecado. Tendríamos que decir que teóricamente algunas veces lo confundimos con otros personajes e incluso decimos, claro, Jesús era Dios, nos hablaba de cosas del cielo, pero en las cosas prácticas de la tierra, cómo se hacen las rutas, tenemos que buscar otros guías, otros qué. Y en la práctica, tantas veces decimos, la teoría es muy bonita, pero en este mundo donde vivimos tenemos que buscar modelos y tenemos que buscar guías. Y resulta que terminamos negando que Jesucristo es Dios. Padre, ¿qué es lo que dice? Es muy fuerte. En la práctica terminamos negando que Jesucristo es Dios. Negamos que Jesucristo nos dice la verdad. Nos negamos que ya no tenemos que buscar a otro. Padre, ¿cómo se le ocurre? Pongamos algunos ejemplos rápidos de quienes están tan atentos a las profecías de no sé cuánto, que le presto más atención a las profecías que a lo que me dice Jesús. En la práctica, pongo la profecía encima de la palabra de Jesús, luego niego que sea Dios. En la práctica, le doy más atención al vidente, al profeta, al que tiene locución interna, al grupo que se reúne no sé dónde, o porque me lo mandaron por internet, que a la palabra de Dios, que es la Biblia. Luego estoy negando que Jesús sea Dios. En la práctica estoy más preocupado por si el libro tal, la lección no sé cuánto, lecciones espirituales, más que lo que me está diciendo el Papa y lo que me está diciendo el obispo. Luego en la práctica no acepto que Jesucristo es el que tenía que venir y no tenemos que esperar a otro. En la práctica negamos que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie puede ir al Padre sino por Él. Padre, ¿qué me está diciendo si yo hago los ejercicios del Padre Ragañar? Ya me confundí, me trabó la lengua. Padre, si en la práctica yo no falto a las profecías del Medigori, Padre, si yo estoy atentísimo a lo que dice la Virgen de no sé qué parte, donde está tu atención, está tu corazón, está tu amor. Y dejas a Jesucristo en segundo lugar. Padre, pero es malo la rañaga.
No, ni mucho menos. Es una forma de vivir que Jesucristo es el camino. Lo malo es ponerlo en el lugar que solo le corresponde a Jesús, convertirlo en una forma en ídolo. Padre, pero es que yo estoy atento a las catequesis de no sé quién, camino neocatecumenal. ¿Es mala? No, ni mucho menos. Lo malo es ponerlo por encima incluso de la palabra del Papa, del Obispo, porque lo convierte en ídolo. Padre, es que los dones del Espíritu y lo que yo siento en mi interior, ¿es malo el movimiento carismático? No, ni mucho menos. Lo malo es exagerarlo y ponerle en el lugar que solo le corresponde a Jesucristo. Padre, ¿y entonces qué tengo que hacer? Por amor de Dios, de nuevo, Jesucristo tiene que ser el alma de mi existencia, el punto de referencia total. Todo lo demás me ayuda a comprender mejor a Jesucristo para amarlo más y para que mis acciones sean como las de Jesucristo. E incluso más. Apártate de mí, Satanás, porque tu forma de pensar no es la de Dios. Si yo se lo dijera a cualquiera, saltaría y me dijera: Padre, ¿y usted se volvió loco? Yo soy hombre, ¿cómo voy a tener la forma de pensar de Dios? Sin embargo, es el fin de este Evangelio, dicho por Jesucristo a Pedro. Pedro, que es el que acaba de decir que Él es el Mesías, el que tenía que venir, el Hijo de Dios vivo. Apártate de mí, Satanás. Tu forma de pensar no es la de Dios. Estás pensando como los hombres. Supone, queridos hijos, que nosotros, trabajando dentro de la iglesia, rezando, le hemos dado campo al Espíritu Santo para que produzca en nosotros una metempsicosis. Estoy citando a Pablo y en el original griego, una transformación en mi forma de pensar, para que mi forma de pensar sea la de Dios. Y no crean que es algo ni nuevo, ni nada estrambótico ni exótico. Es lo que significa aquello que aprendimos muy de niños, ojalá no se nos olvide. La primera en la frente, para que me quite el Señor los malos pensamientos, y ahora de adultos entender que el mal pensamiento es todo aquel pensamiento que no sea la forma de pensar de Dios. Lo repito, el mal pensamiento no solo son cuestiones sexuales, no solo son cuestiones de violencia, sino todo aquello que no sea la forma de pensar de Dios. Padre, ya me lo pone muy difícil. Para el hombre es imposible, pero para Dios no. Apártate de mí, Satanás, porque tu forma de pensar no es la de Dios, estás pensando como los hombres. Lo cual supone en ustedes y un servidor que no nos hemos cedido totalmente a la acción del Espíritu Santo que salva, que transforma, porque en este momento no tenemos la forma de pensar de Dios. Luego, nuestra conversión todavía no es total. Tenemos que seguir trabajando unidos al Espíritu Santo, dejándole campo, dejándole espacio para que transforme mi forma de pensar, mi forma de juzgar, para tener la óptica que tiene Dios, la mirada que tiene Dios, la forma de pensar que tiene Dios sobre la realidad.
Y ya decían los antiguos, operari sequitur esse. Las acciones son una consecuencia del ser. Y si mi forma de pensar todavía no es la de Dios, mi forma de hablar y mi forma de actuar no lo son. Y tengo que trabajar más intensamente en la oración, en la frecuencia de los sacramentos, confesión, comunión, para ir adquiriendo la forma de pensar de Dios. Y para esto, claro, necesito acercarme a la Sagrada Escritura. Está reflejada la forma de pensar de Dios. Necesito estudiar el catecismo, que al darme la doctrina de la Iglesia me da la forma de pensar de Dios. Y si estamos en la diócesis de León, el estudio de los mandatos del segundo sínodo diocesano de León. Padre, el sínodo es que se quedó chiquito, hace falta más cosas. Sí, pero comencemos por lo chiquito. Comencemos. Total, en las casas no se comienza en lo más alto que es el techo, se comienza en los cimientos, y los cimientos nunca se ven porque están bajo tierra. Pero si no hay buenos cimientos, no sirve lo demás. Es lo que nos dice Jesús, construir sobre roca, porque si no, cuando venga el viento, el agua, se cae todo. Todo lo que tenemos que hacer, Madre de Dios, todo lo que tenemos que repensar además, con los ojos de Dios, lo deberíamos de haber hecho respecto a la diócesis en el sínodo. La forma de pensar de Dios sobre la diócesis, sobre las parroquias, sobre los templos filiales, sobre las escuelas, sobre los movimientos, sobre los grupos, sobre la familia, y tenemos que seguir profundizando esa mirada, permitiendo al Espíritu Santo que nos vaya iluminando y nos vaya dando la forma de pensar de Dios. Una consecuencia de ir teniendo la forma de pensar de Dios, perdónenme una delicadeza para los que nos siguen en internet. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 8, versos del 27 al 33. Una consecuencia de ir teniendo la forma de pensar de Dios, y por lo tanto la forma de hablar y la forma de actuar, lo que nos va a decir Santiago en este bellísimo pasaje, si quieren examen, capítulo 2 de la carta de Santiago, versos del 1 al 9. No tengan favoritismo. No tengan favoritismo. Es que pertenece a la comunidad apostólica a que yo pertenezco. Es que pertenece a la cofradía a la que yo estoy. Es que del movimiento en que estoy yo. No tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en una reunión un hombre con anillo de oro. En tiempo que escribe Santiago, todavía está vigente la ius aurorum annulorum, la ley del anillo de oro. Los ciudadanos romanos, como signo de que eran libres, de que eran ciudadanos romanos, tenían que usar un anillo de oro en el dedo. Si no, no se entiende, lo siento mucho. Que entra con un anillo de oro lujosamente vestido y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú siéntate aquí cómodamente. En cambio le dicen al pobre: tú párate allá o siéntate allá en el suelo a mis pies.
¿No es esto tener favoritismo y juzgar con criterios torcidos? Lo siento mucho, esto no es comunismo, va a ser más fuerte Santiago. Este es cristianismo puro. Padre, ¿qué tendría que pensar? Antiguo Testamento, tratarlo como me gustaría que a mí me trataran. Pasamos al Nuevo Testamento, tratarlo como lo que es, una criatura mimada de Dios, un templo viviente de la Santísima Trinidad, o si quiere, Mateo en el capítulo 25, como que si fuera el propio Jesucristo. No sean malos, no me refiero al que lleva el anillo de oro y que está vestido lujosamente, me refiero a los dos, también el que está con andrajo, y a lo mejor tratarlo como que si fuera el propio Jesucristo. No, padre, usted se está pasando de la raya, eso se lo está inventando, eso es ideología. ¿De verdad? Porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo, porque estuve enfermo, porque estuve preso, porque... Señor, ¿y cuándo te vimos así y te socorrimos? ¿O cuándo te vimos así y no te socorrimos? Todas las veces que se lo hicieron o no se lo hicieron a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicieron o a mí me lo dejaron de hacer. Padre, pero eso es muy teórico. Eso es una forma poética de hablar muy bonita, pero no se refiere a la verdad. ¿En serio? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Al que estoy persiguiendo. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú me persigues. La identidad entre Jesucristo y sus pequeños, la identidad entre Jesucristo y los miembros de su iglesia, Saulo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y esto no es una forma poética de hablar, es la conversión de Pablo, que comienza a darse cuenta, comienza a percibirse que hay una identidad entre el crucificado, que ha resucitado y está vivo, y sus seguidores. Si esto lo tuviéramos nosotros clavado en el corazón, y me pensara con el siervo de Yahvé, el siervo sufriente, no hay en él parecer, no hay hermosura, no hay belleza que agrade, ante él se vuelven los rostros de todos, que él es Dios. Seguramente la impresión de rechazo natural lo vencería y me pondría a servirle con todo cariño, con todo afecto, con todo amor, no pensando ni siquiera en el premio y en el castigo. Y aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiese, nos dice aquel poema de la Santa. Padre, entonces eso significa, y más, queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino? Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen a ustedes, los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran el nombre ilustre que les impusieron a ustedes? Si cumplen la ley suprema de la Sagrada Escritura, amarás a tu prójimo como a tú mismo, obran bien, pero si tienen favoritismo,
están cometiendo un pecado y esa ley los acusa como transgresores. Y es ley del Antiguo Testamento. Padre, entonces significa, sí, queridos hijos, significa eso. Un cambio en la forma de pensar, de ver las realidades, para tener la forma de pensar, de ver las realidades que tiene Dios. Y cuando vemos una miseria o alguien que está en la miseria, pensar cuánto trabajo nos toca hacer todavía. Padre, pero esa es responsabilidad del gobierno. Para eso pagamos impuestos. Sí, pero no aguanta. Sí, pero no aguanta. Padre, que me abre y me carga de un montón de cosas. Sí, pero no solo a ustedes, sino sobre mi propia conciencia. Padre, ¿y entonces qué hacer? Tantas veces tendríamos que pensar el trabajo de la hormiguita. De poquito en poquito, pero son todas las hormiguitas del hormiguero que están haciendo funciones similares. Y tener presente de fondo, Padre, ¿y quién es mi prójimo a quien tengo que ayudar? Tenemos la explicación de la parábola del prójimo. Padre, pero esa tarea es muy pesada. Sí, pero tenemos la fuerza de Dios. Padre, pero eso va a suponer que tienen que convertirse todos los partidos políticos. Bendito sea Dios que te comienza a abrir los ojos. Padre, y eso supone que tenemos que reformar, que adecuar nuestras instituciones de iglesia. Bendito sea Dios que te comienza a abrir los ojos. Padre, ¿y hasta cuándo? Tenemos que recordar que Dios no quiere que haya ricos y pobres. Y si Dios se pone de parte de los pobres, no es que odie a los ricos, sino, por decirlo así, necesita más el trabajo que hay que hacer para elevar a los pobres a nivel de ricos y que todos sean iguales. Lo que pasa es que si alguno anda de bufoncito, de creído, cuando era chaval en Nicaragua decíamos de bolillero, entonces le va a cortarla y lo va a bajar. Padre, eso es ideología, no. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, y le dejo de tarea el resto. Va a mencionar que al pobre, al humilde, lo ensalza, lo levanta, pero al que anda de creidito, lo baja. Padre, pero esto, si tuviéramos la forma de ver de Dios las realidades, si adquiriéramos la forma de hablar y la forma de actuar, entonces esto sería para nosotros lo normal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.